filósofo Séneca decía que nadie sabe cuán mal duerme hasta que se duerme bien, ¿no? Claro. Y eso uno lo ve a veces a posteriori, porque a veces la gente no va a la consulta de sueño, lo llevan, Mm. lo llevan porque está preocupada otra persona. Para dormir mejor, las tendencias dicen que debemos cuidar la higiene del sueño y eliminar las pantallas o la luz de las pantallas previos a dormir. Sin embargo, hoy converso con el doctor Claudio Cárdenas. Él es neurólogo clínico, es especialista en sueño y además fundador de la Asociación Latinoamericana de Sueño y de la Academia Venezolana de Medicina del Sueño. Hoy conversaremos sobre las últimas tendencias, las alternativas que tenemos y todo lo importante que es el buen descanso. ¿Cuándo de verdad estoy descansando de manera correcta? Una mente productiva es una mente que ha descansado lo que debe descansar y es necesario para la longevidad y para nuestro día a día. Así que este episodio es bien, bien importante. Si te gustó, mi invitación es a que lo compartas con esa persona que no está durmiendo bien y que entendamos la importancia de la higiene de sueño en nuestra vida. Sin más preámbulo, comenzamos expresando salud. Doctor, bienvenido a este espacio. Gracias por su tiempo. Desde ya vamos a iniciar comentando cuáles son los enemigos del sueño que tenemos actualmente. Hay múltiples, pero uno de los principales enemigos del sueño, aunque suene un poco fuerte decirlo, Ujú. somos nosotros mismos. Es decir, el sueño es un proceso biológico, es algo Ok. que va más allá del ser humano, Ok. ¿sabes? Duermen los animales, duermen las aves, ¿sabes? Mamíferos inferiores, superiores, entonces, pero nosotros somos los únicos que nos podemos dar como el lujo de postergarlo. Y como tenemos ese poder, Ujú. solemos muchas veces dormir menos de lo que deberíamos hacer. Hasta ahora no hay manera de poder dormir menos de lo que evolutivamente como especie humana podemos. Y lo que se sabe ahorita es que en los adultos debería ser no ser menos de 7 horas de forma regular todos los días, Claro. entre los 18 y los 65 años. Y después eso va cambiando un poco antes y después, que ya es un tópico un poco más largo. Está la Claro. gente que quiere dormir y no puede. Ujú. Está la gente que puede dormir y no lo hace. Y está la gente que duerme pero no descansa. En varias de esas fases estamos involucrados nosotros, pero hay otras personas que verdaderamente no tienen la corresponsabilidad, sino mucho tiene que ver con patrones de su personalidad y con el ambiente y el entorno. Entonces hay que identificar cuál es el factor que está haciendo que nuestro sueño no sea restaurador. Vamos a imaginar o a poner el caso de que sea el insomnio. Es decir, yo estoy acostada, quiero dormir, pero no logro conciliar ese sueño reparador. ¿Cuáles podrían ser las causas de ese insomnio? Sí, se define como insomnio la dificultad para iniciar o mantener el sueño, siempre y cuando la persona tenga la voluntad de dormir, el tiempo para hacerlo, el espacio para hacerlo. Claro, las Si condiciones. tú no duermes, si tú nada más duermes 4 horas porque atendiendo a los niños te acuestas, qué sé yo, muy tarde, limpiando la casa a las 12, te tienes que parar a las 4 y duermes nada más 4 horas, no eres un insomne, eres una persona que se priva de sueño por ocupaciones. El Entiendo. insomnio tiene el tiempo y tiene el espacio. La gran mayoría de las veces, el insomnio suele ser construido por mala higiene de sueño. Y la gente asume que el cerebro es como, o que el dormir es como que yo tengo que bajar un switch. Ujú. Y de esa manera el cerebro se va a apagar y yo voy a poder dormir. Pero verdaderamente el iniciar el sueño es como aterrizar un avión. ¿Ok? O sea, tú tienes que preparar todo para iniciar el aterrizaje y el descenso. Bien. Y después el descenso tiene que ser, digamos, de cierta manera adecuado y apropiado para que, ¿sabes?, no tengas un aterrizaje forzoso, que es el insomnio. Entonces, primero es que, como te decía cuando comenzamos a hablar de que somos animales, la luz, la incidencia de luz natural y de luz artificial es importante para nosotros. Porque verdaderamente nuestro cerebro, si tú te imaginas todas las estructuras cerebrales dentro del cráneo, aquí adentro está todo oscuro, Claro, ¿sabes? Está cubierto en hueso. O sea, el cerebro no sabe claro. si es de día o si es de noche, a menos que entre luz por los ojos. Mm. Y
dependiendo del espectro de luz, las señales que se le dan es que es de día o que es de noche. El cerebro que duerme no es el cerebro que ve la hora. El cerebro que duerme es el cerebro animal. Entonces no, a él no le sirve que le digas que son las 10. Él Entiendo. necesita que la melatonina haya subido Ok. porque en el día recibiste luz solar y en la noche se redujo la luz artificial. Entonces te podrás dar cuenta de que con toda, en parte, la gran cantidad de fenómenos lumínicos que nos invaden en horas de la noche, podrás notar de que se hace difícil que la melatonina suba. Las personas inicialmente a veces cuando compran melatonina y toman estas cosas les funciona un periodo de tiempo, Ok. pero después el sistema se desajusta porque si yo recibo la melatonina de afuera, entonces ya mi melatonina interna no hace falta, entonces Mm, la cosa no termina funcionando bien a largo plazo, ¿no? Lo otro es que cuando uno no puede dormir, en el caso del insomnio, no es que le falte sueño, o sea, el sueño está codificado en nuestras células, va a ocurrir todos los días y va a ciclar cada 24 horas porque es lo que nuestra especie hace. Somos bien, mamíferos del día. Pero lo que a veces ocurre es que hay un exceso de vigilancia. Eso es lo que hace que la persona no pueda dormir. Porque si yo tengo que estar atento o vigilar, obviamente no me voy a dormir. claro. Y las personas que tienden a tener ese aumento de vigilancia suelen ser individuos que por múltiples razones tienen ciertos rasgos de personalidad que Mm, predisponen al insomnio. mm, O sea, son personas que tienden a tener un nivel de vigilancia o un umbral de despertar distinto. Son personas que de cierta manera están constantemente en estado de alerta. claro. Eso se puede ver en personas con algunas condiciones en la esfera de lo psicológico, Ok. los trastornos de ansiedad, pero también se puede ver en condiciones médicas como el dolor, ¿ok? Ok. Que también es un estado de alerta. Y también puede ocurrir por razones más que todo desde el punto de vista psicoconductuales, que es que la persona por cierto patrón de comportamiento tiende a ese estado de vigilancia excesivo. Entonces, lo peor es que cuando ya pasa un tiempo y la persona comienza a aumentar su preocupación por dormir, está tan preocupada por dormir que no duerme. Claro. Y ahí el individuo comienza a construir un insomnio que se hace crónico porque está como alerta del sueño, pescando el sueño, Claro. preocupado por el sueño y nadie duerme con una preocupación. Claro. Entonces está autoproduciéndose este insomnio o alterándolo, lo que se pudo a lo mejor controlar a Claro, tiempo. ese Wow. mecanismo se llama psicofisiológico. Bien. Digamos que tu cuerpo entra en un estado de alerta porque tu mente pensante está preocupada por dormir. Mm, Pero resulta que tu cuerpo y el cerebro que duerme, que es el animal y no es el cerebro que piensa, no sabe de dónde viene la alerta. claro. Él sencillamente tiene dos estados, o sea, estamos tranquilos o estamos bajo amenaza. Bien. Entonces podríamos decir que otro de los enemigos del sueño es el estado de alerta constante o Ujú. la percepción de amenaza. Y en situaciones como las que vivimos actualmente en el mundo, Ya. donde la mayoría de la información que recibimos genera un estado de alerta y una condición de amenaza, el cerebro animal no sabe que, por ejemplo, esa amenaza no es física o no es directa, porque él no va a comprender el cerebro animal que eso está viniendo de repente de una noticia o de alguna información. Entonces eso es bueno que se considere de que si no preparamos todo para el aterrizaje, sabes, no se va a poder llegar a dormir bien. Es una de las primeras soluciones que nos está recomendando el doctor entonces, a preparar todo el ambiente para un buen descanso. ¿Qué sucede, doctor, cuando pues dejé de dormir por el efecto o la causa que sea, perdón, y yo siento que puedo reparar ese sueño? Es decir, yo anoche no dormí, pero voy a dormir hoy un poco más de horas o voy a dormir hoy en el día. Ese sueño que perdí o ese daño que se hizo a nivel celular del cerebro ¿se puede revertir o es irreversible? Sí, 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 es importante que la frase
de que el sueño que se pierde no se recupera es muy absolutista, ¿no? Ok, Eso no es cierto. El sueño tiene un patrón homeostático, es decir, el cuerpo y el cerebro se programan para que cuando el sueño ha sido privado o disminuido, en un futuro ciclo de sueño, bien ok, sea en una siesta o en otra noche, bien, tú duermas más profundamente y tengas una posibilidad de restauración mayor. perfecto. El problema no es que tú te prives de sueño una noche, eso siempre ha pasado. De hecho, inclusive en el mundo biológico, en el mundo animal, los animales pueden no dormir porque están en épocas de sequía, en épocas de procreación, etcétera, etcétera. Pero ese sueño se recupera. El problema está en que cuando tú no pagas esa deuda, Ujú. ¿ok? Se acumulan los intereses. Entonces, Bien, digamos que tú has tenido, sabes, durante tu carrera, estás estudiando una persona en la universidad que tanto se priva de dormir y bueno, de repente los primeros años, sabes, se desgasta bastante. Eso se va a recuperar. ok, ¿Ok? El problema está en que a veces la persona adquiere digamos, si la costumbre o el hábito de comenzar a dormir menos de lo que debería dormir de forma regular. ok, Y muchas veces la persona que se priva crónicamente de sueño no sabe o no siente lo mal que está durmiendo porque llega a un punto de equilibrio y se ha visto que eso a largo tiempo, y estamos hablando de años, estamos hablando de décadas. ok, O sea, es importante que tu audiencia sepa que no porque tú tengas durmiendo, sabes, un año mal, significa que ya se dañó algo, ¿ok? Y es importante porque de hecho muchos insomnios se construyen por lo mismo que te decía, mm, por la preocupación de que me estoy excelente. dañando, me estoy haciendo algo, ¿no? Entonces, no, estamos hablando de años, estamos hablando Ok, inclusive de quizás por lo menos una década. ok, bastante. Si eso se acumula, entonces sí van a haber fallas. Claro. Ya desde el punto de vista funcional fisiológico, se disregula la presión arterial, algunas hormonas, hay Mm, problemas desde el punto de vista de frecuencia de los latidos del corazón, no hay una adecuada organización de la información en la cabeza, no hay una limpieza adecuada de ciertos metabolitos. Entonces se ha hablado de que a largo plazo aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el riesgo de enfermedades endocrinológicas, el riesgo de condiciones en la esfera de lo psiquiátrico y lo neurológico, problemas de memoria. O sea, está escrito, eso ocurre. Pero estamos hablando de problemas crónicos, estamos muy bien. hablando de personas que de repente tienen lidiando, y eso en la consulta lo vemos muchísimo, que llegan a la consulta ahorita, no, bueno, yo tengo 20 años tomando tal cosa y yo no Oh, duermo bien, ¿no? Entonces, bueno, esa persona se puede mejorar, es algo, se puede restaurar, eh, pero claro, hay que buscar la manera de hacerlo antes de que ya haya una condición irreversible, pero sí es perfectamente posible. bien, entonces todas esas personas que estén viendo este episodio, que a lo mejor tienen 1, 2, 3, 4 años durmiendo mal o no todas las horas que consideran, sí es reversible. Y eso es lo que quería dejar. Y siempre bajo el esquema y bajo la supervisión de un especialista que pueda orientarlo para poder verificar y diagnosticar si de verdad es un insomnio, las causas y poder brindar el tratamiento adecuado. Ahora bien, doctor, paradójicamente hablando, existe las personas que de repente se levantan durmieron muchísimas horas, pero se levantan más cansados. Claro, sí, porque fíjate, cuando uno está dormido, el cuerpo y el sistema nervioso tienen que pasar por ciertas fases. Nosotros tenemos ciclos, o sea, cualquier Ok, organismo funciona cíclicamente. ok, Hay ciclos largos, como puede ser un ejemplo clásico en el de la mujer, el ciclo menstrual. Hay ciclos pequeños, como el ciclo de las 24 horas. Y hay ciclos, digamos, ultra pequeños, que son ciclos en donde nuestro cuerpo y nuestro cerebro, cada 90 minutos aproximadamente, tienen una función distinta. El sueño, cuando uno está dormido, dentro de nuestro cerebro ujú, pasan ciclos de 90 minutos, en donde él pasa de sueño superficial a sueño profundo, al sueño en el que uno sueña, o sueño paradójico, y ok, lo repite unas 4 a 6 veces. La sensación de restauración no te la da todos los sueños, o sea, todas las fases de sueño, te la da la etapa 3 de sueño, que es en la que ok, uno descansa, digamos, el cuerpo, y la etapa
REM, o donde uno sueña, digamos, donde el cerebro se organiza. El resto del sueño, el superficial, mantiene el sistema equilibrado. Ok. ¿Ok? Entonces, digamos como que el sueño superficial es para acomodar toda la parte del cuerpo, pero verdaderamente el que descansa, el que restaura, el que limpia es el sueño profundo, y el sueño que organiza la cabeza es el sueño paradójico. Este ciclo se tiene que repetir de 4 a 6 veces para que verdaderamente la persona cuando despierte esté completamente restaurada. ¿Qué pasa con algunas personas? Que pueden dormirte 6 horas, 7 horas, inclusive más, Ujú. y de repente nunca profundizan sueño o nunca llegan al sueño de ensoñación. Esto pasa mucho con la gente que utiliza durante mucho tiempo medicamentos para dormir. Ok. Hay una tendencia a la superficialización del sueño. Entonces duermen pero no descansan. Mm, También están las personas que sí comienzan a hacer el descenso, pero lo que ocurre en la segunda patología más frecuente del mundo en sueño, ujú, después del insomnio, son las apneas del sueño. La claro. gente que se ahoga y ronca. De hecho, le iba a hacer ahí es una consulta porque hay muchas personas que dicen que si está roncando está durmiendo profundo. ¿Eso es mito o realidad? No, eso es mito. O sea, hay distintos tipos de ronquido. Bien. Todo el mundo dormido puede respirar un poco más fuerte. Y Ok. en algunos momentos de la noche o en algunas noches que estás muy cansado, puedes roncar. Pero un ronquido frecuente, recurrente, que pasa todos los días y que es variante, o sea, que sea muy alto, Ujú, generalmente eso es evidencia de un problema respiratorio. ok. Y en el caso de lo que te decía de la gente que duerme y no descansa, cuando Ujú, están roncando es porque precisamente están destapando la vía aérea. Entonces, cuando comienzan a profundizar sueño, el ronquido los saca, pero no se claro, despiertan del todo, se llama micro despertar. Entonces, la persona ronca, se claro. sobresalta y toda la noche, ¿sabes? Está durmiendo sin descansar. Esa es la gente Uf. que se queda dormida en una sala de espera, que se duerme en una reunión, que no pueden apagar una luz en una conferencia o en el cine porque ¡pum! Ahí cae. Claro. Esa gente, la familia te va a decir, no, pero es que él duerme muchísimo y ronca durísimo. Yo no sé por qué tiene tanto sueño. Sí, no, porque es que él está pagando la cuota, pero verdaderamente el sueño no está haciendo el trabajo que tiene que hacer una vez que está dormido. Qué difícil, doctor. Para esos pacientes son los que utilizan el aparato para dormir, ¿cierto? Depende, sí, sí, depende del grado de severidad de apnea, leve, moderado, severo. Ok. El problema es que la mayoría de las apneas que vemos son severas porque en promedio se está tardando de 8 a 10 años en ser diagnosticadas. Mucho. Porque muchas veces el durmiente, el paciente, no tiene la molestia. A veces no, él siente que, sabes que siempre hay una razón como para estar cansado, ¿no? Claro. Una de las cosas más Muchas. difíciles sí, exacto. Una de las cosas más difíciles a veces de hacer entender a un paciente que no está durmiendo bien es que muchas veces se adaptan a su cansancio crónico. Claro. De hecho, existe algo que se llama el síndrome de sueño insuficiente, es otra Ok. cosa que podemos hablar. Me gusta. Pero ¿Y la además fatiga de crónica se parece o no? no, pero es que la fatiga crónica no mejora durmiendo. Es O sea, cierto. de hecho, nosotros tenemos pacientes que van a la consulta y el problema no es de sueño, sino de fatiga crónica. Eso Se hace tiene la que más que ver diferencia. con otros mecanismos, sí, tenemos que diferenciarlo, pero la cuestión es que, bueno, el filósofo Séneca decía que nadie sabe cuán mal duerme hasta que se duerme bien, ¿no? Claro. Y eso uno lo ve a veces a posteriori, porque a veces la gente no va a la consulta de sueño, lo llevan. Mm. Lo llevan porque está preocupada otra persona. Me imagino, Eh, como pareja yo llevaría a mi pareja si ronca mucho, por ejemplo. sí, sí, sí. Y de hecho, nosotros utilizamos escalas para medir la somnolencia Ok. y muchas veces la persona dice que duerme bien y que él no siente nada, que cuando haces las escalas y las revisas, son personas que inclusive no deberían estar conduciendo un automóvil. Wow. Claro, se quedan Actualmente, dormidos. sí, exacto, pero ¿sabes? La cosa guapea. Ya comienzan a ir cuando comienzan a chocar el carro. A veces en la clínica de sueño, ya algunos de los señores de la seguridad ya más o menos saben por qué vienen los pacientes, porque algunos vienen con los carros rayados. Entonces, porque de hecho es un peligro. De hecho, actualmente en países que lo miden, como en Estados Ujú. Unidos,
la apnea del sueño y la somnolencia excesiva es un riesgo de accidentes automovilísticos ahorita mayor que el alcohol, porque las prohibiciones de alcohol son Claro. muy importantes y ahorita lo que más problemas provoca son la gente que se queda dormida al volante. Claro, pero actualmente hay dispositivos como el anillo o relojes inteligentes. ¿Cómo podríamos decir su importancia? Mira, todas las Analizándolos como herramientas, tratamiento, como claro. diagnóstico. No, mira, todo depende de cómo se use y de la calidad del dispositivo, Ajá, ¿ok? muy bien. Em, Nosotros hemos tenido un recibimiento muy bueno de ciertos dispositivos. No voy a decir la marca comercial, pero son empresas que se han dedicado a hacer verdaderamente dispositivos de calidad y levantan advertencias a los pacientes de que están teniendo caídas del oxígeno en la noche. Ok. Me atrevería a decirte de que la gente que consulta porque leyó eso en su dispositivo y nosotros lo estudiamos, mira, 8 de 10 tienen apneas del sueño. Wow. Entonces, ha sido muy útil desde ese punto de vista, sobre todo para los trastornos respiratorios del sueño. O sea, las mediciones de pulso, de oxigenación, es verdaderamente muy útiles. Muy bien. La medición de la calidad de sueño también depende del dispositivo, ahorita todos, casi todos lo tienen, Ok. pero la verdad es que eso nos está provocando un problema que actualmente la Academia Americana de Medicina del Sueño ha denominado ortosomnia. Ok. La ortosomnia es una dificultad para dormir porque la persona busca mejorar su score de sueño Mm. y mejorar el score de sueño lo preocupa Y y es ya lo que dijimos hablamos que al la inicio. preocupación no puede facilitar el sueño. Wow. Entonces hemos tenido inclusive algunos casos de pacientes que no tenían mayores problemas para dormir, pero el dispositivo que de repente era de una marca o de un precio muy bajo, le comenzó a decir que estaba durmiendo mal y se construyó un insomnio porque él estaba preocupado porque el dispositivo le dijo que Mental. estaba durmiendo mal. Claro. Entonces, mira, hay marcas muy confiables que han hecho un buen trabajo y verdaderamente esos dispositivos pueden colaborar, pero si una persona tiene lo que llamamos rasgos de personalidad predisponente para insomnio, que suelen ser individuos que son muy metódicos, perfeccionistas, rígidos en el pensamiento, meticulosos. Nosotros no les recomendamos que vean el reloj porque muchas veces el problema del sueño se empeora. Claro. Y es entendible según todo lo que acaba de comentar. Wow. Estoy Sí, pensando, imaginándome a varias personas. Y sí, es tal cual. Si te empiezas a preocupar porque no estás durmiendo, menos duermes. sí, No te exacto. Mira, relajas, tu mente no para. la mejor auditoría, y es lo que uno, cuando la gente le dice, no, pero ¿qué hacemos para mejorar el sueño? Yo digo, mira, lo primero, la mejor auditoría es que tú te permitas dormir a tus anchas, Ok. para que sepas exactamente cuánto tiempo necesitas tú de sueño para sentirte bien. Porque la verdad es que es increíble, ahorita la gente no lo sabe. Sí, Yo tengo amigos, colegas y personas que, mira, tienen años durmiendo 5 horas y ellos están convencidos de que así funcionan bien. Entonces, ¿qué pasa el fin de semana? Uno le pregunta, no, bueno, el fin de semana sí duermo 9 10 horas. Ese es lo que llamamos el esquema japonés, porque los japoneses hacen eso. No se ha demostrado de que es malo todavía, pero es una privación crónica de sueño con una restauración de fin de semana. Pero ¿qué pasa si el fin de semana no lo puedes hacer? claro. Entonces, lo mejor es que, mira, lo que se recomienda es que sean no menos de 7 horas de forma regular. Eso significa que deberías darte un tiempo en cama de por lo menos 8 horas. Ujú. Buscar en la medida de lo posible que tú deberías hacer un toque de queda digital por lo menos 1 hora, mejor 1 hora y media, pero es toque de queda, o sea, digital, o sea, es ya apagar y todo, pues. Bien. Decirle a la gente, mira, alguna urgencia, no sé, me llama, Y porque voy a digital apagar. incluye el televisor, porque hay gente que se queda dormida solo si ve el televisor. Sí, lo que pasa es que la gente que se queda dormida viendo el televisor es porque tienden a tener un patrón de pensamiento excesivo y al Entiendo. ver algo en la televisión dejan de pensar y se Me duermen. pasa. El problema está en que eso se convierte en lo que llamamos una asociación inadecuada de sueño. Bien. Va a pasar de que después ya no lo puedes hacer. El sueño es un hábito, el sueño se condiciona, es como un Ujú. entrenamiento.
cuando se hace terapia cognitivo-conductual para insomnio, que es el principal tratamiento del insomnio en la actualidad, es una psicoeducación, es un reentrenamiento, porque verdaderamente, a menos que tengas una condición médica como narcolepsia, apnea del sueño, piernas inquietas o cualquier cosa, el insomnio per se, la gran mayoría de las veces, más del 90% de las veces, es un desorden de la conducta relacionada al sueño. No es verdaderamente una enfermedad. O sea, no Entiendo. es un daño cerebral que está haciendo que no duermas. Es un problema conductual. Wow, Entonces, la psicoeducación es la que lleva a eso. Entonces, ¿qué pasa? Si tú educas al sueño a que dependa de una cantidad de cosas externas, cuando ese factor no está, después es muy difícil claro, poderlo conciliarlo. conciliar. Entiendo. No tenemos que depender de nada. Es que la verdad, si nos vamos a lo más primitivo y hacemos una reducción a lo absurdo, Exacto, lo tú no simple. ni siquiera necesitas un colchón para dormir. Ojo, Nada. yo no estoy Respirar. diciendo de que tengamos que dormir ahorita en los árboles, pero hay que entender de que la comodidad para dormir no es un requisito indispensable para dormir, porque entonces viene el extremo de la higienización Exacto. del sueño. Entonces no tiene que ser sábana. Yo tenía una paciente que decía, yo tengo que todos los días cambio la sábana. Las sábanas Wow. tienen que oler a recién lavada. La cama tiene que estar perfectamente tendida. ¿Sabes? Tiene que estar, ¿sabes? Todo de cierta Qué manera. buen No puede punto. haber unos zapatos aquí. El teléfono tiene que estar no sé dónde. O si no es Entonces, con esta cobija, no duermo. Y resulta que te agarró la exactamente. noche en otro lado y no la tienes. Ya eso no ocurre tanto, pero antes cuando existían los decodificadores tenían que ir a tapar la luz del decodificador. Entonces, ya Sí. era tanto lo que tenía que hacer para poder dormir Es que verdad. la lista de condiciones era gigante, entonces Claro. imposible de satisfacer. Entonces, mira, la higiene de sueño es un hábito adecuado para tener un sueño de calidad. Es como cepillarse los dientes, ¿ok? Bien. Pero no porque tú te cepilles más los dientes, ¿ok? Los dientes van a estar mejor, los puedes echar a perder. Lo mismo, si tú te excedes en estas recomendaciones y los conviertes en un mantra, como que si no lo hago no puedo dormir, estás convirtiendo una herramienta en un problema. Entonces hay que entender de que el sueño está intrínseco en nosotros. No hay que buscarlo, no hay que perseguirlo, hay que dejar que pase. Hay que permitirle que ocurra. Claro. Sería lo más adecuado como para poderlo explicar de una manera sencilla. Brindarle las condiciones. Y a mí me funcionó mucho en pandemia, doctor, la meditación. Y el intento, como mujer, colocar la mente en blanco y esos pensamientos que siempre están allí. La respiración fue mi arma, que hoy en día la uso. Entonces, para mí poder Sí, cerrar los ojos y respirar y concentrarme solo en respirar, imaginarme todo mi sistema circulatorio, todo, ya me... pero Mm, es que eso es algo que parece muy sencillo, pero es valiosísimo, porque sí. volvemos a lo mismo. Em, si el cuerpo entiende que no está bajo amenaza, Ujú, el sueño va a aparecer. Cuando tú meditas, cuando tú haces respiración profunda, em, tú estás generalmente disminuyendo la frecuencia cardíaca, disminuyendo la presión arterial, estás generando relajación muscular y de manera inconsciente le estás dando al cerebro animal señales de que estás en un ambiente que no es hostil. Por lo tanto, no hay que estar protegido y por lo tanto se puede dormir. Entonces, imagínate cuál es el mensaje que recibe el sistema nervioso si yo estoy taquicárdico, porque estoy viendo, qué sé yo, las noticias y unos bombardeos en la guerra en no sé dónde, en Gaza. Si yo de repente estoy, ¿sabes? Estoy pensando en la persona con la que me peleé en la mañana en tal lado y estoy tenso, uy, debí haberle dicho esto. O sea, o qué pasa si, o sea, si está la frecuencia cardíaca elevada, si está el pulso elevado, si está la tensión ligeramente hacia la alta, si la frecuencia respiratoria es alta, si la contracción muscular está, el cerebro no va a tener una señal claro. de que está libre de amenazas y por lo tanto va a aumentar la vigilancia porque Ujú, él está atento de que algo malo va a pasar en cualquier momento. Entonces, por eso te digo, son pequeñas cosas, son muy valiosas y lo que tú dices de la meditación es así o la respiración profunda o algo que también tu audiencia puede revisar, que es la relajación muscular programada de Jacobson. Hay un montón de videos de eso en YouTube. Es una forma de meditación un poco más activa, donde la persona conscientemente contrae los músculos y los va relajando. Está validado científicamente
para disminuir el insomnio, para mejorar la calidad del sueño y la profundidad del sueño. Y además de eso, se ha visto que disminuye muchísimo la aparición de pesadillas. Nosotros entrenamos a los pacientes en esta relajación muscular progresiva, Qué bien. porque de hecho es muy, muy valioso y es algo que ellos pueden hacer. Hay gente que la meditación no pueden, o sea, tienen una mente que se Sí, les es hay un difícil bloqueo poner en allí. blanco, Pues pero sí, si le puede ser. funciona, adelante. Ok, ok, me gustó esto. Voy a revisar lo de la relajación programada, profunda, me Ujú. imagino, y por músculos, por todo. Bueno, Sí, es sí, como, sí. hay Hay muchos meditaciones que te métodos, llevan a eso también. hay métodos largos, hay métodos breves, pero funcionan muy bien. Y Creo bueno, que, mira, perdón, y si la persona hace todo lo que tiene que hacer y sigue sintiendo que no duerme bien, después que hizo todo digamos, la auditoría de sueño de cierta ujú, manera, es probable que ya haya un trastorno. O sea, ya ahí puede haber una apnea del sueño, ya puede haber unas piernas inquietas, puede haber ya sí. cualquier otra cosa. Bueno, eso hay que revisarlo. Pero lo primero es lo que te comentaba. Hay que chequearlo y hay que chequearlo a tiempo para que no se convierta en crónico y no pase a mayores. Yo creo que también es multidisciplinario. ¿O a qué médico debe ir en primera instancia una persona que sienta que tiene insomnio o sienta que no está durmiendo? ¿Qué Mira, la especialista? verdad es que esto es una función básica y cualquier médico, o sea, internista, médico de Internista. familia y en el caso de los niños, un pediatra, debe estar en la capacidad de orientarte. ¿Cuál es Bien. el problema? Muchas veces se deja para el final de la consulta. Y esto, como te puedes dar cuenta, es algo que hay que hablar y conversar. Y Sí, ahí tienes sí. que conocer a la persona. Pero es que el mismo paciente no va al médico porque no duerme bien. O sea, él va al médico por Por otra otra cosa. cosa, sí, lo deja de Y al secundario. final le dice de repente, ay, mire, doctor, y además no duermo bien. Y ella, el médico, hizo los récipes, sacó el informe, sacó todo. Y después Y de eso, entonces ya es más complicado. ya, Bueno, está bien, quizás tómese esto. Entonces hay digamos que es una cuestión de que también la persona lo debe reconocer como algo que se debe consultar como primer motivo de consulta. bien, O sea, hay que jerarquizarlo de la forma adecuada. Ahora, si el problema ya tiene mucho tiempo, si la persona ha pasado por varios medicamentos, ha ido a varios médicos y ha consultado, psiquiatras, neurólogos y demás, sí, generalmente nosotros recibimos pacientes que están referidos por otras especialidades, porque de hecho a veces no es tan sencillo identificar el problema. me imagino. Y, pero lo más adecuado es que se lo diga a su médico de atención primaria Claro, y lo que de remita. cierta manera ¿sabes? Le solicite que verdaderamente necesita corregir eso para mejorar su calidad de vida. Claro, wow. Creo que ha sido una conversación súper enriquecedora, doctor, ha aclarado muchos puntos, desde que nosotros mismos nos autosaboteamos hasta todo lo que hemos conversado. Creo que voy a hacer un capítulo especial sobre las pesadillas y sobre los sueños, pero como sueños, que me había dicho el nombre, ¿cuál es? Porque hay varias etapas. Ah, Con el sueño REM, el el, sueño de el REM es movimientos donde musculares rápidos. soñamos. El REM es cuando soñamos, sí. Exacto. Entonces, porque a veces me acuerdo del sueño y porque a veces no. Está Eso es muy interesante. interesantísimo. Sí, Eso, podemos eso lo hablar vamos a de esto, dejar es un solo, tema interesante. solo para hablar de los sueños. De hecho, que yo tengo de herencia, yo creo que ese libro viene de generación en generación, un libro que se llama ¿Cómo descifrar los sueños? Bueno, ya eso es otro Sí, nivel. eso entra más dentro de lo metafísico, Otra cosa. Pero pero bueno, uno nunca sabe. Eso está ahí. sí, son muy reveladores de patrones de personalidad y de También. condiciones vividas. Pero no, yo te puedo dar la percepción perfectamente desde el Y punto de vista científica. neurobiológico Eso. ojo, no está tampoco tan alejada del ser, porque estamos hablando de que el contenido de los sueños Viene. es una manifestación de nosotros mismos. Entonces, sería un tópico bien interesante, con todo gusto. Lo vamos a hacer. Gracias, doctor. Ha sido un placer. Gracias por compartir su sabiduría con nosotros. Y desde ya vamos a dar sus redes sociales para que las personas que están viendo este episodio lo sigan inmediatamente. Sí, bueno, arroba neurocárdenas en Instagram y en X. Y bueno, quería aprovechar Claro. que recuerden que el 13 de marzo es el Día Mundial del Sueño Sí. y estaremos haciendo algunas actividades con el público en general. Revisen mis redes y ahí los voy a derivar a los distintos lugares de lo que vamos a hacer. Gracias, doctor. De hecho, este episodio va a salir justo conmemorando
ese día tan importante y que las personas a través de la educación puedan darle la importancia que tiene el sueño en sus vidas, en la productividad incluso. Personas que piensan, Sí, no, no voy a dormir porque va a ser más productivo. No, no, que mientras más duermas y más descanses, más productiva va a ser tu día. Esa es la totalmente. idea y esa es la Sí. esencia de este espacio. Así que infinitamente agradecida con usted por haber sido parte de esta educación tan importante. Gracias a ti y a tu equipo. Hasta Gracias, luego. doctor, que esté muy bien. Gracias. A ustedes, gracias por llegar hasta aquí, recordándoles siempre sonreír y ser feliz, que la vida es hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao, doctor. Chao, nos vemos. Gracias. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.